Bueno, vamos a empezar. Les decía, vamos a ver ahorita, espero alcanzar ahorita a que veamos 3 plantas medicinales, ¿sí? De estas 3 plantas medicinales, y luego al final de ellas alcancemos a ver una, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una fragancia. Una fragancia que también es la base para hacer perfumes. ¿Sí? O sea, con esta técnica ustedes pueden hacer fragancia. Ahorita vamos a hacer una fragancia americana, ¿sí? Pero también con esta misma técnica ustedes pueden realizar algún perfume personal. ¿Sí? Es para ambas situaciones, les va a ser de utilidad. Vale la pena porque lamentablemente a veces nos vamos por la economía y las marcas y todo esto. Hay demasiados perfumes en el mundo. ¿Sí? Uno que otro nuevo que sacan, pero son tendencias, es vanidad. Sí. Y yo me di cuenta que es vanidad porque un día estaba yo, me resistía a hacer perfumes. Mejor los compraba, o sea, de marca. Pero un día estando ahí en Galo, iba a comprar fórmula para hacer champú y no. Entonces bajan 2 tipos en un Mercedes-Benz el año y empiezan, me hace esto. Como 10 perfumes cada uno. Y lo dice, al final dice, y más o menos jóvenes, están un poquito más jóvenes que yo. Y digo, y le dice uno, dije, mejor van a vender, pero dije, 10 perfumes, no. ¿Cómo te vas a vender 10 perfumes? Se me hacía lógico, dije. Y luego al final dice uno, dice, no, hombre, dice, con esto ya completé para todo el año, ya no voy a batallar en perfumes. ¿Sí? Y pero no, es que yo tengo varios regalitos que tengo que hacer. Por eso Miri. Sí. Entonces dije, mira nada más. Sí, con lo que te compras uno. Ajá. Sí, cierto. Entonces decía uno de ellos, dijo, así, dijo, es que mira, con esto, así, lo dijo. En todos estos me compro uno. Y si con eso tengo para todo. Y dije yo, ¿quién va a dudar que un tipo que está trabajando en Mercedes-Benz del año no traiga un perfume? Un perfume de marca. Claro. Sí. Seguramente dice, trae un perfume original. Original, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La concentración. Si tú lo vas a hacer para ti, sale bien concentrado. Y bueno, muy bien. ¿Sí? El que te venden así, perfumes hechos, siempre los hacen más rebajaditos. Sí. Siempre lo van a hacer. Sí, cierto. Siempre. Mejor negocio. Pero ya tú puedes hacer tu fórmula. Miren qué padre. Ya sabiendo hacerlo para ti. Yo en Navidad siempre les regalo, ya saben, en la casa. Siempre les regalo perfumes. Sí. A todos. No, y sí. Pues, ya, entonces de cuenta que ya digo, ni compren. Uno de mis hermanos era muy rejego Gabriel. Y entonces un día me dice, ¿qué traigo yo? Le digo, sí. Dice, pero tú no usas de marca. Y digo, sí. Huele igual. De marca propia. Sí. Dice, es mi marca. Es que me dio, dice, le digo, sí, es el que yo hago. Poco de que todo. ¿Es en serio? Sí. Y luego, pues, y le checa las camisas. Mi papá tiene un humor muy fuerte. Y le checa las camisas de papá. Se las quita y aún así con su humor fuerte, todavía huelen al otro día o a los 2 días. Del que usted hace. Sí. Dice, sí, cierto. Yo ya me había fijado. Es que si le pones más concentración, duran más. Más fijador. Sí. Entonces, ya ahorita ya también se unió al clan. Ya también. Sí, ya sí lo de clan. Y para no sentirse tan mal, relleno una botella del otro para verlo. Ver su botellita. Bueno, vamos a empezar con el tema. Es la clase 14, ¿verdad? Yo puse aquí la 15, ¿verdad? Es la 14. No recuerdo la 14, pero la 15. ¿Sí? Fue la semana pasada la 14. Es la 15. ¿Ya entraron o no? No hay nadie. No hay nadie todavía en línea. No hay nadie. Pues para antes de que lleguen. Pues ahora con eso de la rodiola y la chisandra, tengo algunas dudas.
tengo varios pedidos y tengo mis dudas. Ahí sí que, bueno, no conocía, sé que son adaptógenas y todo eso, Ajá. pero ni las quiero poner, no las quiero mezclar, porque Ajá. así no me gusta trabajar, Sí. pero sí se puede mezclar. Sí. Entonces, por decir, tengo varias con problemas de tiroides. Ujú. Entonces yo digo, como la radiolada acelera un acelerón, pues yo tengo poquita con tiroides. Hipertiroidismo. Sí. Entonces digo yo, porque si les descompongo el arreglo que tienen ahorita, Ujú. entonces pienso, mejor la Shizanda. Sí. Sí. Porque igual si tiene otro padecimiento, pues ya de una vez. En teoría las dos regulan, en teoría, Entiendo. pero tienes mucha razón. La rodiola generalmente es estimulante. Tiene más efecto estimulante que equilibrador. De lo que dijo Cari, por Ajá. ejemplo, de que ella dio taquicardia. Así es. Y la Chisandra sí es totalmente reguladora. Ya nos dimos cuenta cuando usamos acá tiene Sí, o sea, porque cuando te va a dar eso, justo lo que necesitas. Sí, la Chisandra sí es un adaptógeno real. Se le atribuye a la rodiola el término adaptógeno, pero como que en realidad si el organismo está en exceso, no lo va a frenar, no, porque está lo va a acelerar, ¿sí? Va a sumar. No, y lo vi ahora, por ejemplo, de cuenta que, ya ves que te dije que iba ella, pues aquí está el Pacali en mi cuenta. Llegué y entonces compré para los tres. Compré para mi marido el de hombre, el mío para mujer y el normal para mi hijo. Sí. Y mi hiperactividad, ¿no? Uh-huh. Ya como a la semana, no, hombre, mamá, no hay qué hacer. Ay, mamá, no, es que hasta puse a palear y que no sé qué es que anda en lo del supervisando gente. Dijo, ya hasta les anduve ayudando y que no sé qué por la Entonces yo, o sea, muchas cosas dije, la torre, dije, y luego dijo, no, pero está bien, dijo, me siento con eso, pero te sientes mal. Pero pues es que este niño toda la vida tenía energía. ¿Verdad que se puso a palear? Dije, caray. Dije, o sea, volvió a ser como bebé cuando era bebé que nunca, no tenía control, ¿verdad? Entonces dije, sí, bueno, pues iba a tener ciertas... Sí. Va a aumentar la energía. La Chisandra no, la Chisandra es netamente equilibradora. Es sí. Es como la terapia neural. Que te da lo que necesitas. Lo vemos, con terapia neural, por ejemplo, nos damos cuenta que hay pacientes que se inyectan y se aceleran, y a otros lo relajan. Yo la compré para mi esposa ahí en Pacali también. Pues en realidad viene preparada para hombre porque trae el ciruelo africano, que es para la hiperplasia. Pero pues se la doy a ella. Trae la rodiola, la Chisandra, la Damiana y el ciruelo. Sí, pues es que yo lo veo así. A mí me llamó la atención porque la plantación para hombre nada más no trae ciruelo, pero pues también sirve al hombre. No entendí es marketing. Sí. Porque en realidad, de hecho, las otras marcas que están en el mercado, por eso les puse al final algunas marcas de farmacia Schwab, por ejemplo, del laboratorio, y dentro de sus marcas trae combinaciones con Damiana o con Chisandra. O sea, ya están así, es la combinación de sola, con Chisandra, con Damiana o solamente con Damiana. Y ya están combinadas. Y Pacali, que es el único que lo tiene en planta, aquí en Monterrey, que es la Igual te pusiste cariño, 399. Sí, 400 ¿sí? 60 cápsulas. Haz de cuenta que yo los compré y dije, bueno, voy a checar por el tiempo, por la premura, es lo que yo les digo. El problema aquí, por ejemplo, para los test y todo, que la verdad es que no hay negocio. Esa es una realidad, es bien difícil que alguien se vaya a poner a hacer el test. No. Aquí, yo pienso que aquí no. No. Yo voy a probar las cápsulas. Y vi, a mí me decía Cari, bueno, ¿y tú? Digo, es que en mí es difícil porque yo me hago muchas cosas ahora. Tengo muchas clases de terapia, me hago terapia allá, entonces pues es diferente. Digo, pero en una persona que no se hace nada, cuando toma algo, es fácil detectar. Sí, es fácil detectar. Y por ejemplo, mi marido se sintió más fortaleza por el ejercicio. Porque como él a raíz de lo del ojo, ya no puede hacer muchas cosas. Mucho peso, no esto. Entonces, perdió
fortaleza. Quieras o no, como toda la vida hizo ejercicio de fuerza, Sí. entonces ahora él extraña todo eso. Y sí perdió fuerza, pero dice, siento más fuerza para terminar por decir las 2 horas que hace. Que hace mucho, pero muy lento porque no siente la fortaleza. Y ahora dice, sí, pues ya me siento más fuerte. Pero no todo el mundo era fregada con No, sí, pero es que- la hiperactividad. Hasta Fabio. Entonces ahora lo que voy a hacer, ahora por eso te pregunto, o sea, pues la microdosis, ¿verdad? Buscarle el equilibrio y eso es la Sí, puedes poner menos Odiola y más sangre. Y por conseguirlas ya, ¿no? Pues Las sí, es que consiga, eso ya que hacerlas hacerlo. para hacer la Sí. pintura. Sí, ahorita. Hacer suficiente pintura para todo. Para todos, y es que quedamos de ver eso. Pues la otra le preguntamos a Oscar. Y después somos 6. Sí. Podemos poner 500 pesos cada uno y les mandamos pedir todo Sí. eso, ¿no? Porque para que Sí, para que nos Mucho quede, mejor. que nos quede de una de la Chisandra y de la Rodiola. Y ya con quiera la Damiana aquí la conseguimos. Sí, la mía no Sí, se la la falla. Sí, porque yo, por ejemplo, la compré para Cali, pero yo te cuenta que yo lo hice en los químicos. Aquí está. Sí. Pero dije, ¿y ahora? Déjame decir un número ahí. Viene el correo, que sí viene. Aquí está la otra. Si no sale, pero- Son los dos negocios que están uno al lado del otro, están en la misma calle Guatemala. Exactamente atrás de. Ah, pero En Sí, están en Ciudad de sí, México. por eso tengo que hay que mandarlos traer. Sí, no, aquí no la encuentro. Que sean unos, si somos 6, que sean unos 500 pesos cada uno para que se nos quede, ¿verdad? Sí. Sí, aquí no hay. Para que convenga, porque pues, sí, que nos quedamos ¿y un... tú les hablas o qué? Porque Sí. van a pedir número, no sé qué dijiste. Sí, sí. Pues. Si no, tenemos que ubicar, déjame checar. Y el único que tiene aparte de eso es la procedura. Ayúdame. Sí, aparte pero- de ti. sí. El médico usted. ¿Dentista? Dentista. Ah, Ya Qué que bien. no tenemos cualquier cosa. sí, yo Ya te lo dije. y entonces me codeo con gente acá. Estoy entre los grandes. Aquí dice el tamaño, pues sí. Sí. Exactamente. Aquí sí está bien grandote. Sí. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver la equinacia. ¿Sí? Su nombre científico es Equinacia purpurea. ¿Sí? Fíjate que aquí es interesante porque hay varios tipos de equinacia. Y no todas hacen lo mismo. Miren qué bueno. Pues la purpúrea es la que vamos a trabajar, es de la familia de las ceráceas. De hecho, ahorita prácticamente las plantas que vamos a ver son orientales, son del continente asiático. Y con excepción de esta es de las poquitas plantas que se dan en América. América del Norte tiene pocas plantas, es interesante. Pero bueno, ya vimos la semana pasada ¿cómo se llama? El trébol rojo. Sí, el coco Trébol negro. rojo que no es rojo. El trébol rojo que no Que no es es rojo. rojo, El coco es ni negro. trébol. Así es. Vimos algunas plantas que son de Norteamérica. Y ahora tenemos esta que también es El cococh, sí sabe El aquí. coco. Sí, también. De hecho, lo estaba cultivando para acá. También ahí en la zona. Tiene un rancho en la zona de Rayones. Como que reúne. Fíjate que está muy bien ubicado porque reúne las zonas climáticas. Está a una altura que va entre los 600 a ¿Sabes 1000 de metros. negocio? ¿Sí? ¿Tú por dónde? Así es, y es un área muy nutrida de agua y de sol, y por la posición de las montañas. Y me doy cuenta que tiene altura, tiene buenas características, en realidad el rancho, y las hectáreas que tienen son bastante grandes como para todos los cultivos que tienen.
Vale la pena. Y está en un espacio que está semiárido y que rápidamente cambia a boscoso. Subes en unos metros más y es bosque. ¿Sí? Está muy limitado. Entonces, decía, esta planta originaria del centro de Estados Unidos y del suroeste, ¿sí? Crece en lugares secos, praderas y bosques en forma silvestre. Saludos, Armando, bienvenido. Las flores se cultivan en jardines y pueden presentar una tonalidad de color malva. Esta es la otra equinacia, la angustifolia, ¿sí? Y la equinacia pálida, ¿sí? En blanco, ¿sí? Pero en realidad la de uso medicinal o la que tiene más características medicinales es la propolia. Esta es la planta, esta es la flor, ¿sí? De ahí viene su nombre. Yo siempre pensé que era de equino, de caballo, ¿sí? Y en realidad es de echino, de erizo, ¿sí? O espinoso. ¿Sí? El término viene de echino, que significa erizo o espinoso, debido a la flor que tiene estas características como espinas, ¿sí? En el centro de la flor. Esta es la equinacia. Hay muchos estudios, hay mucha investigación, es una planta que se ha trabajado por muchos años, los indios americanos la utilizaban, inclusive en la historia la utilizaban como antídoto para el veneno de la mordedura de serpientes. En la actualidad no se recomienda su uso porque ya hay antídotos más potentes, Sí. pero en un momento de la historia, cuando no tenían tecnología, cuando no tenían la capacidad como ahora de generar los anticuerpos en un caballo y sacarlos y generar una vacuna, ¿qué es lo que hacen? Normalmente en un animal grande inyectan, lo muerden intencionalmente en los primeros estudios, inoculan, el animal se enferma, pero no se muere, ¿sí? Y finalmente su organismo genera anticuerpos contra ese veneno, y es como lo hacen. Entonces, bueno, eso ya es tecnología. Los indios nativos de Norteamérica, ellos usaban esta flor, la maceraban y la ponían en el pasto, en las mordeduras de serpiente, y daban la infusión al paciente. Entonces, uno de los usos por muchos siglos, ¿verdad? En la actualidad no se recomienda, no es tan potente, ¿sí? Pero de eso a nada, pues, ayudó. Y esos son los petalitos que le salen, ¿no? Sí, de hecho, de cuenta que crece, está más pequeñita la flor, Ajá. ¿sí? Y parece una gerbera. Cuando empieza a brotar parece una gerbera. Pero conforme la cabezuela va creciendo, los pétalos se van abriendo. Hasta que tenía esa textura espinosa, porque el brote de cuenta que está así plana, como la gerbera, y luego se va levantando. Parece una gerbera bonita. Las características de la equinacia es que aumenta el sistema inmunológico. De hecho, es el principal uso en la actualidad para aumentar el sistema inmune. Con muy buenos resultados. ¿Sí? Tiene muy buenos resultados, es muy efectiva la equinacia. De repente se batalla para conseguirla, sobre todo. Yo les recomiendo conseguirla, por ejemplo, ahorita es un buen tiempo para conseguirla, julio, agosto, porque generalmente entre octubre y noviembre se va para arriba. Y viene que interesante porque sabemos bien que en Norteamérica es más frío que el resto del mundo. Entonces esta planta se da para esos climas, para esas enfermedades respiratorias potentes de estas zonas del planeta, que son más frías. Problemas de salud endémicos de allá, ¿no? Así es. Es antiulceroso, no para úlceras internas, sino para úlceras externas, no para una úlcera gástrica, es para úlceras en piel, donde se hacen infusiones y se puede utilizar en forma térmica externa. Y también tiene un cierto efecto antitumoral, no tan comprobado, pero sí hay un efecto antitumoral en diferentes tipos de cáncer. ¿Sí? Entonces son de las ventajas que tiene la equinacia. Y en cuanto al sistema inmunológico, bueno, pues les decía, bueno, en la historia les decía, los nativos americanos la conocían en la planta como Echinacea, era así se le llamaba
Y les decía para todo tipo de infecciones, tumores, y también lo usaban para, como para el mordedor de serpientes. En un caso directamente. Fíjense que aquí está algo interesante, esta no me acordaba. Los Sioux la usaban contra la rabia. Ajá, cuando una persona era mordida por algún animal que tenía rabia, que obviamente al estar expuestos en el medio ambiente, pues no solamente los perros, que normalmente es lo que sabemos, o sea, las ratas, las ardillas, hay muchos animales que tienen la rabia, el virus de la rabia. Entonces, los Sioux lo utilizaban para eso, en infusión, ¿sí? Hasta que se leía el paciente. No es porque en realidad la planta fuera un antirrábico, es porque aumenta el sistema inmune y entonces te recuperas de un daño, de un virus que es potente porque afecta el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, imagínate la potencia de la planta que usaban y que en la actualidad ya no se utiliza con estos fines, ¿verdad? Pero porque obviamente existe una vacuna rápida para este tipo de infecciones. Pero fue usada por muchos siglos para este tipo de situaciones. Que es una situación peligrosa, pone en riesgo la vida de la rabia. Que ahorita una persona se descuida, puede poner en riesgo su vida, en el pasado que no tenía prácticamente con qué defenderse. Entonces, es una de las hierbas, de las poquitas plantas que tiene Norteamérica, pero muy efectivas. Y qué bueno ahora tener la oportunidad de conocerlas y compartirlas. De hecho, muchas de las plantas de Norteamérica, si nos ponemos en realidad si en realidad eran americanas, en realidad son mexicanas. Con lo que vendió este hombre. En realidad serían plantas mexicanas. Sí. Porque la mayoría de la herbolaria estadounidense está en el sur, sureste y suroeste de Estados Unidos. Son muy poquitas las plantas que tiene Estados Unidos. Sí, fíjate, en México con el espacio que ocupamos ahorita tenemos una presencia fuerte en Santa Planta. En herbolaria está como segunda potencia mundial en plantas. ¿Los nomás después de China? Sí, solamente. Imagínate, todavía les inventamos lo que era antes. Y está muy interesante porque la diferencia entre China y México son 3.000 plantas aproximadamente. Los chinos tienen más, cerca de 8.000 registradas. Pero el país que nos sigue también tiene cerca de 500 plantas. El tercer lugar tiene alrededor de 500 plantas. Entonces, nada de diferencia. Mucha diferencia. ¿Sí? Todos los países obviamente tienen plantas medicinales, ¿verdad? Pero no superan las 500. Y México con 5.000. Es la geografía que hay. Sí. Eso no sería bosque, tenemos prácticamente todos los hábitats. ¿Sí? Decía un maestro de historia que el paraíso, el Edén famoso, existió y que era México. Y como era tan bonito, le puso mexicanos. Sí, por aquí de billete antes. Se equilibra. No me acuerdo cuando fui a... ¿Cómo van a tener todo perfecto? El mundo. No, bueno, no son mexicanos. Oye, yo me acuerdo cuando fui a trabajar a Puerto Rico, me decían, ¿y qué tiene México? Aquí tiene playas como aquello. ¿Claro? ¿Y qué tiene? Todo. Todo, sí. Todo, sí. Todo. Tiene bosque, tiene selva, tiene cerca de mi casa hay desierto. O sea, hay todo, absolutamente Nevado, todo. Pantano, Sí. nieve. Dice, no puede ser. Sí, hay todo. ¿Y es cierto? Porque ellos son muy orgullosos de sus playas. Me dije yo, pues sí, están muy bonitas. Pero más bonito. Sí, o sea, la verdad es que está precioso, pero se quedan con eso, ¿no? Nada más tienen eso. No tienen montañas. Al menos nevadas. No, ya Y nosotros nosotros sí. Ay, nosotros sí. En realidad. Es el básico.
está muy bonito, pero y yo, ¿y qué va a hacer? ¿Todo? Yo me sorprendí, dije, sí es cierto, hay todo. No, pero es que hay todo. Hasta mexicanos. Oye, pero fíjate que cuando llegamos, es una cosa bien extraña. Llegamos y luego pues, te forman para darte café y todo el rollo. Y ellos así enfrente y tú, pues, no veían. Entonces yo, están viendo, y los sombreros, Sí. que por qué no le dan sombrero a los señores y nosotros las faldas. Porque fíjate cómo te tienen. Sí. Que las películas Con las de películas. Antonio Aguilar. Dijo Franco Escamilla hace unos días Y creen que vernos, que vienen y nos Qué ridículo. van a ver. que llegó a Perú y le dijeron a Franco Escamilla que ellos ya conocen el lenguaje mexicano. Porque ellos ya habían visto toda la serie del Chavo del Ocho. ¿No? Era cuando éramos de Sí, y luego dicen, y también dicen, más o menos con la chingadera, que también conocen a María del Barrio, porque nadie habla como esta, como Talía. Sí, pues sí nos dijeron. Y entonces no conocen a nadie, habla como Talía. No, Nomás ella. Después la mandamos para Florida y Órale. bueno, entonces le decía, estas son algunas de las ventajas de esta planta. Es una planta, les decía, tiene muchos estudios clínicos, estudios grandes, estudios realizados con 1,000 hasta 5,000 pacientes, ¿sí? Donde ha demostrado su efectividad en el tratamiento de enfermedades, sobre todo el aparato respiratorio. Pero, como les digo, principalmente en aumentar el sistema de defensa. Es una planta que recomiendo mucho precisamente a los pacientes que sufren de rinitis alérgica, que se presentan normal. ¿En qué época del año creen que se presentan las rinitis alérgicas? Sí. Segunda instancia, primavera. Otoño. El pulmón le pertenece al otoño según la medicina china. Y el pulmón está relacionado con la nariz y con la piel. Entonces las alergias normalmente son en la piel y en la nariz. Entonces les digo, generalmente empiezan a utilizarlas al final de la canícula, o sea, ahorita, al final de la canícula, pero ya al final de la canícula. Es decir, en el mes de agosto empieza a utilizar equinacia. Sí, o sea, la estación que le precede a así es. Para que cuando entre el otoño, tu sistema inmune ya esté fuerte. Si lo tomas cuando entre el otoño, o sea, sí va a funcionar, pero no es igual. Yo tengo una hija que es alérgica, o sea, le pegaba en ese tiempo, pero ahora ella le pega también en lo que sale en febrero. Sí, esta es la segunda etapa. Esta es la etapa por el pulmón, la energía del pulmón. Okay. ¿Sí? Y la otra es por el polen que se mueve, por el viento. Sí, el viento le pertenece a la primavera, al hígado. Y al mover el viento, mueve el polen, obviamente su función de polinización de todas las diferentes plantas. Pero a muchas personas les causa alergia. Entonces son las dos etapas de las alergias. Y en la primavera y en el otoño. ¿Sí? Y se presenta más en otoño. Entonces esta la pueden utilizar ahorita. Ahorita precisamente a partir del mes de agosto empezar a utilizarla para estar listos cuando entra el otoño. Tu sistema inmune ya viene preparado, ya que hay un mes o por lo menos 28 días de evolución, de refuerzo, para que en el otoño no te pegue tan fuerte tu sistema inmune. O sea, a mediados de verano, por así. Así es. Y a mediados de invierno. Así es. Para las personas alérgicas. Ese es el objetivo. Trabajar con todo el paciente que sufre de alergias, rinitis o dermatitis. Digo, puede ser alergias y asma. Anda, ahí está. Sí, esto va a ayudar precisamente el sistema respiratorio para hacerlo más fuerte, más potente. Ahorita, por ejemplo, también es un buen momento, es otra de las plantas para estas cuestiones respiratorias, para aumentar tu sistema inmune. ¿Sí? Porque si el sistema inmune está fuerte, pues obviamente que no nos vamos a enfermar de nada, ni de COVID. ¿Sí? Esa ayuda.
para la erradicación de las alergias. O sea, literalmente después de un par de años de uso, generalmente quedan bajo. Ah, desaparece. Sí, sí. Ah, Sí. Le digo, yo le recomiendo usarla ahorita y luego dejas descansar enero, febrero y a finales de febrero vuelves a utilizar. Febrero, marzo. Y así después de unos 2 años y luego ya te vas a dar cuenta que, porque hay que soltarlo el cuerpo también para hacer la prueba. Entonces en la siguiente temporada ya no tomé, pero ya no me dio. Y eso también se consigue aquí en planta. Sí, en planta, en pintura, es más o menos cada día anda como de 250 a 300 pesos en planta y las pinturas andan alrededor de 180 pesos. Pero sí, eso sí hay aquí. Sí. Eso sí. Sí, para acá la venden. Pero sí buenas. Sí. Sí, porque hay otro negocio donde la compré una ocasión en Juárez, entre Espinosa y Roberto Martínez, pero como que se me hizo muy vieja, como que tenía mucho tiempo. Entonces, ¿quieres que no pierda? Como no la conozco. Sí, así es. Entonces, por eso en Pacali, digo, yo recomiendo esta planta. Y es buena, es una buena herramienta para el sistema inmunológico siempre. Hay algunas combinaciones, por ejemplo, hay un jarabe que se hace combinando equinacia, gordolobo, menta, obviamente lleva miel para hacer el jarabe. Y de ahí le pueden agregar ustedes, estas son las que ya normalmente, ¿sí? Eucalipto, son, me faltan unas 5 plantas. Esas son las bases. Ya le puedes poner. Ya le puedes agregar, le puedo agregar rodiola, porque normalmente cuando el paciente anda agripado o con problemas respiratorios, está débil, está con astenia, no tiene ganas de hacer, la rodiola le va a ayudar. Pues le puedes agregar. Le puedes agregar NIM, también le puedes agregar NIM, que también es un antibiótico potente. Puedes agregar alguna de las otras plantas, pero no muchas. ¿Sí? O sea, a lo mejor estas 5 más una más. ¿Sí? La miel, la rodiola, la miel, la equinacia, el eucalipto, la menta, el gordolobo y opcional una planta más. Que sean 6 plantas. Ya la que ustedes elijan viendo las características también del paciente. Hay quien le agrega canela, hay quien le agrega jengibre también. ¿La canela porque por lo caliente? Por lo caliente. Sí, la canela por lo caliente, el jengibre también caliente. Vamos agregando ahí alguna otra planta, ya dependiendo. Este es el jarabe, tiene varios nombres, hay quien dice el jarabe maravilloso, el jarabe de oro para la tos, o jarabe para la tos, varios nombres, pero es esta combinación. ¿Sí? Y como le digo, van a encontrar con algunas otras plantas, pero la clave es la equinacia, la menta y el eucalipto es la clave con la miel. Y luego ya empiezan a agregar otra serie de plantas. Y el gordolobo también algunos lo manejan como opcional. Para mí es base en este jarabe. ¿El gordolobo lo utilizan para la tos? ¿No? Sí, para la tos, para el sistema inmunológico, ¿sí? Para el sistema respiratorio, por ejemplo, funciona muy bien. Y hiedra también le agregan la hiedra venenosa, también se le agregan a algunas personas porque también ayuda a la tos. Hay quien también le pone cebolla. Sí, con cebolla. Entonces, le digo, la base es la gimnasia, es lo importante en esta y ya los demás o pueden hacer versiones. ¿Sí? Con estas 5 plantas base más alguna otra planta específica para algún caso. Pero pues ya es una buena combinación ese jarabe de miel, ¿sí? con equinacia y esta combinación de plantas. El día de la planta anda más o menos como unos 250 de la equinacia a 300 pesos en Pacali. ¿Cuánto le venden? 100 gramos? 100 gramos, sí, más o menos 50. Sí, 50 porque están caritas. Pero las plantas caras generalmente
la venden caritas y... Pero con eso que hace uno la tintura, con esa cantidad. Sí, sí, se puede hacer. Haces un botecito pequeño. Sí, hace menos cantidad. Por eso digo que si ¿como cuánto saldrá? ¿Quién sabe? Hay que preguntarle. Los 50 gramos digo, andan déjame tirar para A lo mejor se necesitarían que unos 3 para hacer. Entonces, a lo mejor los comería. Yo digo que en México sería más barato. Y ya todo es más barato. Sí. Los Sí. chicos también con ellos. Traerlo todo en un solo paquete. Es de 100 gramos. Es de 100 gramos. El de Pacali y está en 195. 100 gramos. 195 gramos. Aquí vamos a ver una de las características que me gusta de esta planta es esto. Muchas de las veces durante el embarazo llegan a tener infecciones respiratorias y no hay nada que darles. No le puede dar antibióticos, o sea, ahí el médico se queda desarmado. Los medicamentos antibióticos que pueda utilizar son con mucho cuidado y bajo riesgo, ¿sí? Aquí no hay, como decía, es una planta que ha sido muy estudiada, entonces no hay riesgos de teratogenia, es decir, que afecte al feto, ¿sí? No hay riesgos para la mamá, inclusive en la lactancia, si la mamá lo está tomando, le aumenta el sistema inmunológico al niño a través de la leche. Sí se elimina a través de la leche, pero a favor. Por lo tanto, le llega al bebé. Así es, el bebé también recibe una dosis para aumentar su sistema inmune. Entonces es una forma de darle también un tratamiento a un niño que está enfermo. Por ejemplo, los niños que se están enfermando recurrentemente de enfermedades respiratorias recién nacidos y no quieres darle antibiótico o lo tienes que hospitalizar seguido. Así es, entonces empieza a darle a través de la leche. Aumenta la fagocitosis. ¿Qué es eso? Es un fenómeno que nuestro cuerpo tiene en cuanto va de la mano con el incremento de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Es nuestro sistema de defensa. Haga cuenta que es nuestro ejército. Entonces, en cuanto detectan algún agente infeccioso externo, inmediatamente manda a todos los glóbulos blancos a atacarlo. ¿Sí? Y la fagocitosis es que rodean una célula, un fagocito lo rodea, lo absorbe y lo mete dentro de sí mismo. Entonces anula su alimentación, lo encapsula, le quita alimento, le quita oxígeno, le quita todo y se muere. ¿Sí? Se muere. Entonces eso es la fagocitosis, el que así como, imagínate como el Pac-Man, que se come los fantasmitas. Haz cuenta que eso hace nuestros leucocitos, nuestro sistema de defensa, se activa y va y destruye al virus, a la bacteria, al parásito, porque actúa contra todos. ¿Sí? Y en la parte que dice es inmunomodulador, es decir, regula el sistema inmunológico. Si está muy débil, lo incrementa, si está excedido, lo baja. ¿Sí? Porque también a veces tenemos un sistema inmune excedido. ¿Cuándo las alergias? Las alergias es una respuesta excesiva. Pues yo creo que ahorita va a ser muchísimo del COVID. La alergia es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero excedido. Sí. Las enfermedades autoinmunes también es una actividad excesiva de nuestro cuerpo que desconoce tus propias células y las autodestruye. Entonces le baja al sistema inmunológico y entonces tienes efectos favorables a nivel del sistema inmunológico y tiene un efecto interesante que vamos a ver también en si mal no recuerdo, pero en ese sentido le va a ayudar en las enfermedades autoinmunes y los efectos de la misma enfermedad. Quizá no la destruya la enfermedad, pero sí baja los síntomas de una como esta señora Hermina, que es muy presente, pero te comentaba que ahorita lo del COVID ya ves que hay una hiperinflamación. Que mucho, o sea, no es tanto que no es una infección o que no, o sea, que el organismo para defenderse se inflama. Y en ese proceso inflamatorio viene la dificultad para respirar. Porque necesitamos las alveolos. Entonces, el alveolo es una bolsita
que está llena de aire, entonces se inflama y cada vez tiene menos capacidad de entrar al aire. Hasta que sí, Y ya se llamó. se llena, ya no puede respirar. Y Se lo voy a dar a mi hija porque acuérdate que tiene un show. Sí. Y ella sigue lactando. ajá, ahí le aprovechas altamente al niño a través de ahí. Y estimula el sistema inmune, que le digo, esa es la principal, el uso que más se le ha dado desde hace muchos años a través del incremento en el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, este era un test. De repente decía, si vemos los típicos casitos donde vivían los indios del norte de América, eran los tipís, ¿sí? ¿Cómo pueden sobrevivir a estos climas tan fríos? Y ahorita, con estos inviernos que vemos en los Estados Unidos, con nieve hasta 2 metros, ¿cómo decían para sobrevivir estos indios? Por más pilas que te pusieras a el baño. Muy fuerte. Sí, es un frío muy extremo. Siempre me hice la pregunta, ¿cómo decían? Entonces, aquí están parte de los secretos. Esta planta la han usado por muchos siglos para mantener su sistema inmune fuerte. Porque si tú vas en pleno invierno allá, en el momento que tú sales del avión, ya te dio gripa. Te quedas así. Sí, Exactamente. sí, ya te dio gripa. En el momento en que te bajas. Sí. O sea, conozco muchos casos de gente que se fue de vacaciones y Se le la fue pasó peor. enfermo. Se la pasó tirando Los camas. que van a esquiar. Ajá. Mi hijo fue a un pueblito ahí de cerca de Nueva York. Y luego pues se les puso, iban, oye, vamos a Nueva York, vamos a conocer. No, pues ya vamos. Dice, no, pues, dice, oye, ¿saben qué? Llévense chamarras porque allá está el frío. Sí. Dice, no, no lo hacíamos. No. Fuimos, dimos una vuelta y nos devolvimos. Dice, otra vez ahí el pueblito ese. Dice, porque no, estaba increíble. Hasta que te compras una chamarra allá, ¿verdad? Que Sí. son de Exactamente. térmicas. Hechas Sí. para eso. Pero es que es todo, es lo que a mí me llama mucho la Pero atención antes que... no había esas chamarras. Exacto, eso es lo que voy. Eso es lo que ¿Es ¿cómo es? cierto? O sea, ahorita tienen guante para la mano y el guante para el frío. O sea, y lo traes, la ropa térmica, tu ropa interior es térmica. Pero no térmica lo que aquí le hicimos ropa térmica. Sí, No, eso no es mentira. Ropa interior. Te mueres ahí de frío. Sí. No, es una ropa interior especial que te permite transpirar y que no se devuelve sudor para que no te enfríes. Que te mantiene a temperatura. Simplemente hay camisas o sea, toda la ropa que traes puesta es térmica. Sí, pero es para ese clima. Entonces, digo, ahorita. Pero hace 200 años. Lo vemos con los tarahumaritas. Andan O sea, descalzos. tú vas Sí, allá en la ahí sierra. y andan, ver las señoras traen descubierto las piernas. Los niños andan en su calzón. Así dices tú, ¿cómo aguantan? Sí. Se me figuran los pajaritos. Y cuando lo veo así se me figuran los pajaritos. Digo, ¿cómo es los pajaritos? Pero andan como Ay, si sí. nada. Y dices tú, ¿Sí? o sea, no andan como No. uno, ¿verdad? ¿Quién me entiende? Y mira que yo aguanto bastante el frío, pero yo, híjole, no entiendo cómo. Pero tapada, Sí. como que sí tapada. Que se aguanta mucho el frío, los 20 grados bajo cero, pero en mi cuarto, con No. clima, con No, calefacción. oye, ya, con sí me tocó, cobertor. sí me tocó el menos 18 en Denver, el menos 18. Y brinqui, así, literal, media hora brincando para tolerar, o sea, no quedarme parada, porque tiemblas, algo, mucho frío. Demasiado, o sea, es mucho frío. Por eso te digo, no sé cómo le hacen para estar encuerados. De esta planta, regularmente lo que se utiliza es la raíz. Y en algunas ocasiones se utiliza la parteria, la hoja y la flor. Pero les digo, generalmente lo recomendado para este tipo de plantas es la raíz. De hecho, de ahí radica a veces la efectividad o no del fármaco. Porque tiene que ser raíz. Ahí es donde está la potencia. ¿Sí? Pues lo bueno es que se está dando en otras partes, ¿verdad? Porque si no, pues se acaba. Sí. Y ahorita la ventaja que existe, hay una gama impresionante de productos en el mercado, o sea, hay muchos. A mí Como que se ve un auge, ¿no? De la equinacia. Sí. Todo el mundo, no, la equinacia, sí, la equinacia. Sí, es muy efectiva, hay muchas presentaciones, hay muchas formas de que la vamos a encontrar en cápsulas, en tabletas, en jarabes, como fitofármaco. Los fármacos a veces no trae
extracto de quinasia más el vehículo, ¿sí? Pero el fitofármaco es la planta triturada, ¿sí? Convertida a cápsula o comprimida directamente. El comprimido trae la planta. Es un proceso que se hace en infusión, en tintura, en homeopatía. También los homeópatas lo utilizan también con mucha frecuencia. Sí. Existe en los compendios de homeopatía esta planta desde muchos años y también la podemos convertir en microdosis, ¿sí? Que son dentro de las ventajas que tenemos. O sea, la variedad es impresionante con esta planta. Tenemos muchos. Por ejemplo, miren, aquí les puse unos ejemplos. Laboratorios, hay algunos laboratorios, entre ellos lo que es Biofarma. Biofarma tiene dos, es el mismo laboratorio y tiene dos marcas. El Biomax, que es solamente, viene en una combinación con equinacia y complejo B, y es un jarabe para niños. Es una plantación infantil. Y el Regripax, o sea, si fijan, el nombre va relacionado a las gripas. ¿Sí? El Regripax, que viene solo, combinado con complejo B, combinado con ácido ascórbico, combinado con zinc, combinado con los tres. ¿Sí? O sea, tiene una presentación que trae solamente equinacia, que trae equinacia más complejo B, equinacia más ácido ascórbico, equinacia más zinc, y otra que trae equinacia más los cuatro. O sea, digo, trae los tres. Complejo B, ácido ascórbico, zinc, más la equinacia. En fórmula homeopática puse los laboratorios Montfort, pero bueno, todas las farmacias homeopáticas tienen este producto, ¿sí? En fórmula homeopática, en tintura o en diluciones. GNC también lo vende, ¿sí? GNC también lo tiene combinado con ácido ascórbico y con zinc. Y Pacali tiene la presentación en planta, en tintura, y tiene unas cápsulas que se llama Echina Forte, que es equinacia, vitamina C y zinc. Equinacia, vitamina C. Con eso te aguanta que está muy... Así es, totalmente donde está el sistema inmunológico. La planta por sí lo hace, pero la potencializan con la vitamina C y el zinc. Lo pueden usar sola o la pueden usar en estas combinaciones. Todas tienen el mismo objetivo, ¿sí? Y todas tienen un buen... No, se puede conseguir ahí en la farmacia que nos había dicho, la homeopática. La homeopática, así la puedes conseguir como tintura homeopática o en Espinosa, entre Juárez y Guerrero. Como tintura. Así es. Ahí lo puedes conseguir con esto. Pues es que el beneficio de esto es que nosotros podemos hacer las combinaciones para personas en específico. Sí. Por decir, por ejemplo, si tú quieres que te haga complejo B, pues es para ciertas personas. Porque también ya es que el complejo B en este tiempo nos da mucho calor. Sí, ahorita entonces no es conveniente. No es conveniente. Te los tomas y dices, te es un calor y te lo estás tomando, te pones peor. Sí, te genera mucho calor. Sí, el complejo B genera calor. Sí, dime. Donde dicen Espinosa es ahí por donde... ¿Por dónde qué, perdón? Es el señor que tiene como que está enfrente de un portón que es cerrado. Sí, así es. Ok. Sí, se llama Farmacia Apolonio González. Farmacia Homeopática Apolonio González. Déjame apuntarlo. Ahí está Roberto, es el encargado, y su tía a veces ahí anda. Ellos son familia, el maestro Apolonio González Flores, en la primera asociación de médicos homeópatas de Nuevo León, que están los Montfort, ¿sí? 2 hermanos y un primo de Montfort. Ahí hay otros 2 médicos, todos médicos, los primeros 5 de 6 eran médicos en la asociación de homeópatas de Nuevo León. Y el maestro Apolonio González, él no era médico, era maestro. Y aprendió terapéutica homeopática. Y entonces fue uno de los precursores de la homeopatía para no médicos. Y esa farmacia es la única farmacia que te vende para terapeutas. Porque tú vas a una Montfort
tienes que consultar. No te venden normalmente, es algo que lleves la receta de algún otro homeópata y te la suelten ahí. Pero tú dices, oye, me das silibulum, no sé qué, a la 12ª potencia. ¿Es tu cédula de homeópata? No. También una receta o consulta. Y con ellos no, ellos te la venden. No me dicen, oye, ¿venís esto? Sí, te la paso. Así es que eres mi amigo. No, Mucho más. no, yo tengo años de conocerlos allá a Roberto. Nosotros vamos a hacer el tour. Sí. Tenemos que estar por ahí, ya tenemos el tour. Los voy a llevar también al lugar donde compro la. Eso es un secreto que les voy a pasar a ustedes. Sí. Que no vas a nosotros, chicos. Sí. Sí, Ya, con ustedes. Sí. Pero que Jesús tiene la mala costumbre de subir esto a internet, así es que ya no va a ser para nosotros. No, luego te digo, Oscar, porque voy a poner. Bueno, no, ahí está. Está en pausa, pero vas a escuchar. Así es, mejor. Entonces, enfrente sobre Juárez, también entre Espinosa y otro Parque Martínez, hay un negocio que se llama Essen Glass. Essen Glass. Ajá. Venden perfumes. Este negocio yo lo conozco desde la Ciudad de México. ¿Sí? Ahí es donde compro las esencias para mis perfumes. Pero yo lo empecé a hacer en la Ciudad de México, no aquí en Monterrey. Para cuando llegaron aquí, hay otros negocios que se dedican a vender perfumes aquí en México, en Monterrey. Bueno, cuando ellos llegaron, yo ya hacía perfumes de la Ciudad de México. Yo empecé a hacer esto mucho antes de involucrarme en todo esto. Yo estoy hablando como desde el 98, más o menos. ¿Sí? Empecé a hacer perfumes. Nunca he vendido perfumes porque no me gusta. Honestamente no me gusta andar vendiendo. Aunque un tiempo me dediqué a la venta, pero es una venta diferente. La venta en un laboratorio médico no es una venta tangible. Es una venta por conocimiento. Una venta diferente. Entonces, les digo, cuando empecé a trabajar allá en México, me encontré un día con esos negocios, varios, y entonces le empecé a comprar ese Glass y ahí me explicaron ellos cómo hacerlo. Ellos me enseñaron a hacerlo. Entonces, cada vez que tenía vuelta a México, me traía un montón de esencias. Y está, el único negocio en todo Monterrey está ahí. Entonces, ahí consigo esto, digo, porque la lavanda nunca le digo siempre lo mando a Galo. Porque De que no huele feo. no huele feo, pero son 10 mililitros, te cuesta en Galo 100 pesos. Acá te cuestan 100 mililitros, 140 pesos. Mucha diferencia. En Galo serían más de 1,000 pesos, o alrededor de 1,000 pesos. Acá son 140 y ustedes todos han olido el aceite que utilizan para los masajes. Es de ahí donde lo compro. Entonces, para que sepa. ¿Qué dirección es Jesús? Ya lo dije, Margarito, lástima. Es que se distorsiona en el sonido. Ajá. Está por todo Juárez. Ay, desde que empieza No, lo que pasa es que ajá. Juárez y Espinosa. Essen Glass se llama. Glass, ok. Sí. Lo que pasa es que al rato voy a ir a comprar una cosa. por ahí, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces seguimos. Siguiente planta. Déjenme, estoy grabando. Ya estoy grabando. Ginkgo biloba. El ginkgo biloba, ¿sí? Es un árbol muy interesante. Y es muy interesante porque es un fósil viviente. ¿Sí? Este árbol tiene más de 250 millones de años de estar en el planeta. De hecho, los primeros investigadores, los primeros botánicos que empezaron a observar este árbol por allá en los años 1700, 1800, no pudieron encontrar un grupo, una familia. ¿Dónde ponerlo? Si se fijan, generalmente decimos una planta asteráceas y hemos visto un montón de asteráceas. ¿Sí?
Es de las que más hemos visto hasta ahora. Entonces, no hallaron dónde poner. Entonces, al encontrarse fósiles de ciertas plantas, se dieron cuenta que este árbol existió desde hace 250 millones de años. ¿Sí? Hay una historia muy bonita, la me voy a adelantar porque es la última diapositiva, no lo recuerdo. Cuando los estadounidenses bombardearon Hiroshima, a menos de 1 kilómetro donde cayó una de las bombas, frente a un monasterio, cayó la bomba y obviamente destruyó todo su paso, ¿verdad? El monasterio se despedazó, no quedó ni una piedra, o sea, tierra solamente. Y después de un año de haber sucedido el bombardeo, el árbol empezó a reverdecer. Pero no había nada. Ajá. En una zona contaminada, ¿sí? Porque siguió contaminada. Bueno, sí. Ese árbol, el ginkgo biloba, siguió creciendo ahí y vive en la actualidad. Es un árbol que tiene alrededor de 2000 años ese árbol. Pues en la actualidad. Al día de hoy tiene cerca de 2000 años. Y reverdeció a una bomba atómica. ¿Sí? Imagínense. Esas zonas están repobladas de plantas otra vez por polinización. Y que fueron llegando de nuevo. Pero no de origen. Como así es, pero ese árbol ahí estaba, se secó por la quemadura, porque fue un incendio, es una bomba atómica, una temperatura similar al sol. Se quemó. Y después de un año, reverdeció de estar quemado. Entonces, esa es una historia que tienen ahí en Japón. ¿Sí? Se le conoce como ginkgo, así le llaman el ginkgo, no dicen ginkgo biloba, de sus nombres comunes. Se le conoce como el árbol de los 40 escudos o como nogal de Japón. ¿Sí? Les digo, es único en su especie y es un fósil viviente más viejo que los cocodrilos y otros animales, ¿sí? Que son prehistóricos. El nombre original de este árbol es en chino, que significa albaricoque plateado. Le llaman ginseng. Dice que sigue la misma pantalla, que no ha cambiado. ¿No ha cambiado? A ver, vamos a ver, permíteme. Déjame salirme y volver a ingresar. Ahí estamos en etimología. ¿Sí cambió? Sí, ya Okay. Ya vamos en etimología. Esos son los internet que se traban. Sí, te acabamos muy bien. Entonces, les decía, se llama albaricoque plateado, que en chino se escribe ginseng. En algunas partes de China se le conoce actualmente con el nombre de pai kuo, que significa fruta blanca, ¿sí? Por un fruto que da con el de color blanco. Que es parte de la esencia. En la fruta ginkgo biloba ahí está también, se utiliza. El nombre del árbol de los 40 escudos se refiere a que un inglés compró 5 árboles por el precio de 40 escudos, que era la moneda en ese momento. Pero entonces, era mucho o sería poco. En el momento sí sé cuánto sería, pero así le llaman porque cuando preguntaban cómo se llamaba el árbol, no sé, pagué 40 escudos por él. Ay, pues Sí. ¿Y cómo se llama el árbol? Porque es un árbol muy bonito. No sé si vimos aquí la imagen anterior. Sí, miren. Es amarillo en otoño y es cuando se aprovecha. En su estado verde no se utiliza porque esto es ya el otoño. Durante la primavera-verano, que está verdoso, no tiene el potencial. Cuando se torna amarillento es cuando se aprovechan las hojas y es cuando el fruto. El fruto de ginkgo biloba, un fruto blanco. Y es un árbol que puede llegar a medir 35 metros de altura. Ajá, y le lleva aproximadamente 40 años alcanzar los 35 metros, casi un metro por año. ¿Sí? Entonces, sí, porque sí. Es de la época de los dinosaurios, entonces es algo que tenía los dinosaurios. Pues ajá, sí. por eso es muy grande.
Ajá. porque era un árbol que comía los dinosaurios. Este árbol es pequeño, en realidad este árbol debe tener algunos, aquí por la altura, que es más o menos de unos 6 metros, pone unos 10 metros, pone que tenga Ay, se ve unos 100 años. ¿Sí? Entonces, sí son árboles muy, muy, muy grandes. Es un árbol dioico. Cuando hablamos de árboles o plantas dioicas, es que el mismo árbol es masculino y femenino. ¿Sí? Pueden parecer diferentes. En algunas plantas y árboles, en el mismo árbol es pieza única y tienen las dos características. En algunos otros, un árbol es femenino y el otro es masculino. Se parecen, ¿sí? Pero en el fruto es donde varía. Le decía, puede crecer hasta 30 metros de altura, lo que le lleva alrededor de 40 años para alcanzar los 30 metros de altura. Dice que en regiones montañosas es donde se dan, las regiones montañosas de China, sobre todo en las laderas, tiene que ser un área que esté soleada, pero bien humectada. ¿Sí? O sea, no es solamente que haya el sol, sino que también tiene que tener buena humedad. ¿Sí? Y entre más humedad tiene, más crece. También es importante, de muy húmedo, pero, o sea, tiene que ser zonas, por ejemplo, que hay mucha nubosidad, donde todos los días hay humedad, pero oscura, porque está en la ladera. Tampoco crece así mucho. Como el árbol que vimos ahorita, que también se usa mucho para ornato, porque es un árbol bonito. Sí. El árbol que vimos ahorita no va a crecer tanto porque está en plano. ¿Sí? Y está en una zona de uso ornamental. ¿Sí? Casi en la actualidad no se puede tener en estado silvestre. Se tienen cultivos, ¿sí? Se cultiva específicamente para el uso. Y el principal exportador en la actualidad es Corea. Es el principal exportador. Aunque originalmente el árbol no es coreano. ¿Sí? Y se le llama nogal japonés, pero es de China. Es originario de China. Curioso. Como el trébol rojo. Sí, como las tortas cubanas, que en Cuba no hay tortas. Pero no, una torta. Sí. Porque una torta no es. No. Pues es cubana. Está en Cuba. Si la comemos en Cuba es cubana. Entonces, pero no son las que nos trajeron acá a Monterrey. Nada que ver. El uso medicinal es un uso muy amplio, sobre todo a nivel del sistema circulatorio, que es una de sus principales acciones. A nivel del sistema circulatorio, ¿sí? Mejora la calidad de la sangre, ¿sí? La oxigena, la nutre, elimina las toxinas de la sangre, de ahí su efecto antioxidante. ¿Sí? Hay unas sustancias que se llaman catecolaminas que surgen por el estrés de las células, por el esfuerzo, por la actividad física. El ácido láctico, por ejemplo, también son sustancias de desecho. Y entonces la resuelven más rápido y en general trae un beneficio hacia el sistema circulatorio. ¿Sí? Este mismo beneficio al mejorar la calidad de la sangre favorece a disminuir los tumores. ¿Qué es lo que pasa en el tumor? Normalmente lo que sucede es de que células que se producen equivocadamente empiezan a circular en el torrente sanguíneo y se replican. Y se tornan, ¿por qué los tumores generalmente son en las glándulas? Porque las glándulas, una tiroides, la mama, el testículo, el ovario, el timo, pasa la circulación sanguínea ahí, pero hagan de cuenta que es como una red, es un filtro. Pasa la sangre, pero se quedan con mucho tejido. Entonces las células tumorales que son más grandes se quedan atrapadas en las glándulas y de ahí surge, cuando son suficientes, se manifiestan en un tumor. ¿Sí? Entonces, como es antioxidante, en el proceso destruye estas células que están con error, ¿sí? Mejora la calidad de sangre
produce mejor sangre, ¿sí? Glóbulos rojos de más calidad, glóbulos blancos de más calidad, y por lo tanto tiene un efecto antitumoral. No porque sea directamente... Si el tumor ya está, no lo va a quitar. Ah, ok. Lo que va a evitar es que se siga replicando. ¿Sí? Sí. Hay plantas que son antitumorales, destruyen el tumor, como una gobernadora, como un NIM, que destruyen el tumor. Esta no lo destruye. Esta evita que se siga retroalimentando el tumor. ¿Sí? Eso es lo interesante. ¿Cómo que lo encapsula? No, el tumor está. Ah. La sangre que llega, es lo que te digo, llega la sangre, por ejemplo, la tiroides, y ya está el tumor ahí. Y sigue captando más tejido. Entonces lo que hace es que ya no llegan células con ese error, porque las está limpiando, las está desconociendo y las destruye. ¿Sí? Pero ya el tumor hecho a eso no le va a hacer nada. Para eso tenemos otras plantas. Sí. Dice, es protector y mejorador de las funciones cerebrales. De hecho, esa es la principal función que se le da en la actualidad. Hay muchos estudios en geriatría. De hecho, hay muchos geriatras que lo recomiendan porque mejora las situaciones de memoria. Independientemente si es Alzheimer, si es por enfermedad vascular cerebral, si es por algún traumatismo, ¿sí? Si es por la edad, la demencia senil. Al mejorar la oxigenación cerebral, mejora la oxigenación a nivel global. Pero obviamente, como consecuencia, la circulación cerebral se ve mejorada. ¿Sí? Y esto favorece a que el paciente detenga y frene su deterioro mental y en algún momento revierta el proceso del Alzheimer, de las demencias seniles, de las demencias vascular cerebral. ¿Sí? Sobre todo la demencia vascular cerebral tiene mejor efecto todavía. ¿Sí? Por ese estimulante circulatorio, ¿no? Hace que suba la última. Exactamente. Aumenta la presión arterial. Sí. Y aparte de llevar la sangre más oxígeno, está más rica. De hecho, uno de los problemas es que se van formando, por ejemplo, capas de ateroma en las arterias del cerebro. ¿Sí? Colesterol en el cerebro. Entonces, se llena, por decirlo así, como para la estufa. Los jóvenes y no tan jóvenes. No esperemos al tiempo de la ancianidad. Hay que prevenir. Desde el delante. Así es. Entonces, ahí es donde disminuye la cantidad de plaquetas. La plaqueta es la capacidad de aglutinarse. Se van juntando las plaquetas. Entre más plaquetas hay, pues más se aglutina. ¿Sí? Entre menos plaquetas hay, si hay una hemorragia, no para el sangrado. O sea, debe de tener tiene una función. Sí. Pero cuando están en exceso, no conviene. No te va a llevar como el ácido acetilsalicílico. Eso es una ventaja. Si tú tomas mucho ácido, la aspirina que toman las señoras, los señores que toman aspirina. Para todos, sí. Entonces, si tienes una hemorragia, sangras abundantemente. Batallas mucho para controlar una hemorragia en alguien que está tomando aspirina por tiempo prolongado. Aquí no. Aquí baja a los niveles plaquetarios adecuados. Entonces, si está bajo, no lo va a bajar más. ¿Sí? Esa es una ventaja con la ginkgo biloba. Decía, es uno de los medicamentos más utilizados en geriatría por la cuestión que les decía en las afecciones mentales, pero también tiene efectos interesantes a nivel del ojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la retinopatía diabética, en el glaucoma, mejora la circulación sanguínea del ojo, ¿sí? El glaucoma es lo que decía, también tiene un efecto por la presión, ¿verdad? De presión. Por la presión. Pero ¿por qué aumenta esta presión? Porque como son vasos sanguíneos muy pequeños, entonces una capita de ateroma que se forme dentro es capaz de aumentar la presión intraocular. Entonces, al limpiar el torrente sanguíneo, al limpiar el vaso, mejora la presión arterial interna y disminuye o anula el glaucoma. ¿Sí? En la retinopatía diabética también mejora la irrigación sanguínea al ojo. ¿Sí? Todo lo que está relacionado con microcirculación. ¿Sí? En varices también funciona.
Y uno de los efectos interesantes que me llamó mucho la atención es que tiene efectos sobre el vértigo y el tinnitus. Porque normalmente están dados por un exceso, un aumento de la presión sanguínea Sí. a nivel del oído. Entonces, mejora la circulación sanguínea y disminuye la sensación de vértigo y tinnitus, que es como si te quedas lleno de agua y entonces te mareas, te vas de lado, se te mueve todo el piso. ¿Sí? Ayuda muchísimo a este tipo de situaciones. Los resultados en geriatría, que aquí es algo interesante, porque en geriatría se va a utilizar por mucho tiempo. ¿Sí? O sea, mientras esté viejito lo vamos a utilizar. Como ya no van a rejuvenecer, el tiempo es por uso prolongado. Hay que tener periodos de descanso. ¿Sí? Generalmente los resultados se dan casi siempre a partir del segundo mes. ¿Sí? Por eso dice aquí que por lo menos cuando se inicia un tratamiento se debe usar por 3 o 4 meses seguidos. Dejas de descanso un mes y vuelves a utilizarlo por 3 o 4 meses, descansas un mes y así vas alternando. ¿Sí? Podemos dejarlo así, un mes sí, 3 meses sí, un mes no. 3 meses sí, un mes no. ¿Sí? La dosis, que aquí la ventaja, o una ventaja que mencionaste, Sonia, con los fitofármacos, es de que cada vez menos gente prepara eso, infusiones. No, ¿Sí? yo no. Entonces, Y antes se usaba mucho eso, la hora del té. Entonces, ahora se recomienda, de hecho, la presentación existe en tabletas o en cápsulas, y la mayoría, su concentración es más o menos de 40 a 60 miligramos de las tabletas o cápsulas, por lo cual la dosis recomendada es de 120 miligramos al día. Es decir, tienes que observar que la tableta sea de 40, 3 veces al día. Y si es de 60, 2 veces al día. ¿Sí? Y en microdosis, utilizar de 15 a 20 gotas cada 8 horas. Ahí sí no hay problema, 15 a 20 gotas cada 8 horas. Y la microdosis sí se puede utilizar por tiempo indefinido. Entonces, tenemos esta opción. Sí, de hecho, se consiguen en todas partes. Pregunta Oscar que si se consigue en Monterrey. Se consigue en todas partes. Ahí le dan los ejemplos de las marcas comerciales. Sí, las pastillas, ¿Sí? sí. En cualquier farmacia del país se puede conseguir como Vasodil, Tebonin, Maxibiloba, Tanacan, o la que menos le recomiendo es Shot B. Eso es De Genoma Lab. Shot. Dice que se me va a quedar Shot B. ¿Quién sabe por qué? Shot de Bucana. El Maxi Biloba sí lo tomo. Así, Shot de Bucana. ¿Quién sabe por qué se me acordó de eso? Ya empieza a funcionar el cerebro. Hay una buena oxigenación cerebral. Takeda es un laboratorio, ¿no? Sí, Takeda es laboratorio. No. Takeda, Farmasa, Biofarma, Genoma Labs y Pacali son laboratorios. Aquí en México se batalla un poco para conseguir un plan. ¿Sí? De hecho, Pacali creo que no lo tiene en planta. A ver si la siguiente que lo tengo. No hay en planta. Aunque es que eso es, como le digo, es una planta única en el mundo. Entonces también, afortunadamente se utilizan las hojas y el fruto. ¿Sí? Que es una ventaja enorme. Si se usara la corteza ya no lo hubiéramos acabado. Ajá. Ya Se había acabado el fósil ya. Ya había destruido un fósil vivo de 250 millones de años, nada más. ¿Sí? Por eso ayuda a los viejitos. Tienen toda la experiencia del planeta. Se identifica. ¿Qué no pasó en 250 millones de años? Sí. Sí, yo es que pongo a platicar con una viejita que trato. O sea, ella ya o sea, pasó la revolución, Sí. pasó el problema de Las por guerras. el voto de la mujer, fue fundada el Seguro Social, o sea, un chorro de cosas.
Tiene 101 años. Ay, jole. Sí. Y todo. Tiene 46 años jubilado del Seguro Social. Entonces todo pasó. Sí. ¿Cómo puedes transitar la vida a Ni través de la existía vida? el seguro social cuando ya. Ni Sí, idea. sí, es cierto. Y No me acuerdo qué número tenía de seguro, o sea, creo que el 21 o algo así. de los primeros. De los primeros, de que sea de los primeros que... Del país. Imagínate. Entonces, pues, hay una fotografía donde son las primeras 50 Mujeres. enfermeras Ajá. y ahí está ella. Y es la única viva. Es la única Ya viva. todos fallecieron. Todos. Debería ser como 30 años. Como Por eso digo, hay gente que pasa y sí. si tú, sí es cierto lo que dice Jesús con ese árbol, o sea, recibía los ya picapiedras ya cuando vinieron tiene a todo. Monterrey. Ajá, ya tiene toda la información de toda la vida ese árbol. Sí, Nadie sabe más sí, que sí, o él. sea, lo vivió, no te lo cuentan. Ujú. Fue parte de la historia. Imagínate toda la historia que tienen estos árboles. Por eso. Y lo tienen en su memoria celular. Sí, que es a lo que voy. importante. Es que es a lo que voy. Eso es O sea, importante. no es. ¿Por qué funciona en la memoria? Porque el árbol tiene la memoria del planeta. Tiene la memoria viva del planeta. Ahí está. Que fue una bomba atómica. Hasta, sí. Ni la bomba atómica pudo. No. Que eso es lo sorprendente. Pues porque si Ujú. les sobrevivió los dinosaurios, Sí, Sí. sí, sí. pues se murieron También. con la glaciación. Ahí está, ese es el árbol visto desde abajo. Portador de esperanza. Así es. Así lo conocen los chinos. Los japoneses se le conoce como el portador de esperanza. Es un árbol. Pues lo enarbolaron así, ¿verdad? Ese árbol, o sea, no la especie, ese árbol Ese árbol. es venerado en Ujú. Japón. Sí, fue que lo enarbolaron así como un portador de esperanza. Y es muy significativo porque para ellos dicen, el templo, una religión cayó Ujú. ante una situación humana, pero el árbol no murió, volvió a renacer. De donde se suponía no iba a crecer nada, volvió a renacer. Y Entonces, pronto, ¿eh? sí, en un año, o sea, fue Y no estaba contaminado ni nada. portador de esperanza. No, ¿quién? ¿El árbol? Sí, No, no estaba contaminado. De todo alrededor sí estaba. Sí. pues por eso es un árbol histórico, emblemático de Japón. Sí. Está a 1 kilómetro de donde cayó la primera bomba, la bomba de Hiroshima, porque fue Hiroshima y Nagasaki. Sí. Y la bomba de Hiroshima, a 1 kilómetro, no sé exactamente hacia qué área, pero es 1 kilómetro de distancia donde mencionan que está allí. Muy poquito. Sí, es nada. Es nada. O Es sea, nada. el epicentro. Porque dicen que el estaba templo cerquísimo. estaba frente a un templo budista y el templo budista no quedó más que tierra. O sea, todo se derrumbó. Todo se derrumbó. O sea, Pues la piedra se deshizo. Se evapora. Sí, se la evapora piedra todo. se deshizo. Está el cimiento así, como que el cuadrito donde ahí No, había más, un ¿dónde templo. está? Sí, desapareció. El árbol se quemó completamente. ¿Sí? Pero volvió a revertir. Instantáneo. Sí, instantáneamente. Sí. Y volvió a salir. Ahorita ya debe tener más o menos una altura Voy a considerable. buscar esta historia. Sí, es una historia muy bonita de ese árbol, ginkgo biloba. Y seguimos ahora en Oriente, de Norteamérica nos fuimos con el ginkgo biloba a Oriente y ahora con el jengibre. Jengibre, otra de las plantas muy famosas, una raíz muy conocida en el mundo. En nuestro continente en realidad tiene poco. Nuestros abuelos, nuestras mamás no cocinaban con jengibre seguramente. ¿Sí? Ya a nuestra generación ya nos tocó el uso del jengibre con más frecuencia y cada vez pues se consigue más. Aunque hubiéramos querido usarlo hace 30 años, seguramente, o 40 años, no había en los centros comerciales. ¿Sí? Casi no había centros comerciales. Casi no hasta había, por eso te digo, pero todo Ahora lo que hay ahora. Gigante. Autodescuento. ¿Se acuerdan? Autodescuento, Gigante, ya no Astra gigante. Soriana. y Soriana. Sí. Solamente sobrevive Soriana. Es originaria de Asia tropical, en especial de la región comprendida entre India y China. No es específica, está comúnmente en toda esta zona. Crece en terrenos arcillosos, bien drenados y en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de altura. O sea que tiene un área amplia para
para crecer. ¿Sí? Obviamente no es de climas fríos, ¿sí? Definitivamente no es de climas fríos. Y es una raíz, la raíz es la que se utiliza. Ahorita vamos a ver la planta, tengo una imagen de la planta que es muy bonita. ¿Sí? Y crece fácilmente. Fíjense que yo un tiempo lo planté, nomás de ocurrente, luego no sé quién me la destruyó. Pero crece muy bonito la rama. Está Empieza con una M y termina con una. Ajá. Y empieza con M y termina con Sí, ¿qué le pasó No, a es que mi podía haber sido también esta perita, Sí. que es la que anda atrás de los fitofármacos y todo. No, eso es antidrogas. Antidrogas. Contigo. No tiene que caerse en la tentación de las drogas. El origen de la palabra viene es un latín medieval que se llama gingiber, que luego se traslada a un origen sánscrito y que significa cuerno, o que tiene un cuerpo en forma de cuerno. Así es normalmente la forma del jengibre. ¿Sí? Yo recuerdo de más anteriores las metabletas de jengibre, pero Sí. no más, no se conocía casi nada. No, y todas las oímos, pero yo no sabía que era el jengibre. Sí. Ay, que le dijiste de jengibre. Pues yo sabía que era un sabor, ¿verdad? Sí. Pero no, Ajá. nunca nada de... La palabra no está mal escrita, se escribe SRNGAM, que significa cuerno, y vera, que significa Es cuerno. SNR. Es SRNGAM. Es que es en sánscrito. Sí, pues sí. Sí lo entiendo, que yo sí escribo en sánscrito. Sí escribo bien gacho. Sí, eso me imaginé. Ven, y yo me entiendo a veces. Miren, esta es la planta. ¿Sí? Esta es la planta con su flor. Sí, está muy bonita. Sí, Me parece, ¿verdad? ni parece, o sea, ahí no nos damos cuenta hasta que, digo, para cuando la vea. La mía llegó a dar una florita así y luego ya no la vi. Y luego ya no la vi. Se cayó la plaga. Sí, pues dije, oye, va bien padre porque creció más o menos como unos 60 centímetros, estaba padre. Sí. Y de repente ya no Lo mismo le pasó a mi peyote. Ándale. Me dieron un peyote. Sí. Un peyote. ¿Era tuyo? Le digo, sí. No, pues que yo como no era de mis plantas, lo quité. ¡Oh, fregada! Y en la basura. Sí, Sí. ¿Lo tiró a la basura? Sí, así pasa. Y hay una conocida de nosotros que se dedica a cuestión de las cactáceas. Ese nombre vale como 3,000, 4,000 pesos de ese camotito. Híjole. A mí me lo regaló un buscador de tesoros. ¿No? Sí. Yo tenía como 9. Sí, ya se me acababa. ¿Tardan en crecer? Mínimo 5 años en alcanzar ese tamaño. Mínimo, a veces tarda más. Pero está bien padre porque no tiene espina. No, y luego da una flor muy bonita. Sí, estaba malito. Lo tenía antes en la escalera y no estaba la cortina. Y tenía como 6 piedras en ese entonces ahí. Y en una piedra de esas de piedra pómez, que te venden macetitas. Sí. Entonces ahí estaba grande esa piedra y ahí los puse todos juntos. Y sin tierra, sin agua y sin nada, ahí floreaba. Y se veía muy bien. ¡Ah, qué bonita macetita tiene! Si supiera. Y mira qué chida. Es un cactus. Es un cactus muy bonito. Muy bonito. Pues cuando Gus puso su foto, yo te puse mi, pero yo todavía los tengo. Mis clientes. Pero ahora este año han estado floreciendo. Nunca me había tocado que floreara tanto. Y ahora todo, desde que empezó el año. Yo la única, el año pasado floreé una sola vez en todo el año. Y ahorita ya he floreado 3 veces. Me va muy padre. Se limpió la atmósfera de nosotros. Sí. Sí, está bien raro porque nunca me tocó que florearan más que una vez y duraban nomás un día y ahora está se quita y vuelve a florear. Dicen que los canales de Venecia es lo más limpio que han estado. Hasta completo. Esta planta es alta, llega a crecer hasta 2 metros.
de altura. Sí, es grande, ¿no? No es una plantita. Súper alta. Ajá, sí, súper alta. Obviamente, entre más grande la raíz, que es lo que consumimos, es más grande. ¿Sí? Pues es una planta muy Es grande. como arbolito, ¿no? Nomás es la planta. Sí. No, así nada más. Planta, ok. planta. Algo como aquello, así para arriba nada más. Ah, ok. No se expande No, tanto, crece hacia arriba. Haz de cuenta que aquí cada rama conecta con un jengibre. Ah, Sí, es un camotito. tubérculo. Ah, ok. Un camotito. ¿Sí? Ese es el jengibre. Ahí están A las ver, las galletas. Las galletas de Es jengibre. que era yo lo único que yo sabía antes de Sí, jengibre, las y ya las mencionaba. había probado. Pero Y yo como oía sabía jengibre, yo me aseguraba que, ay, quizá que sabrá. Bueno, ¿Sabe picoso? exactamente. Y Es sabe rico. interesante. Yo nunca probé una galleta de jengibre. Ujú. Tengo esa curiosidad porque digo, es que el jengibre pica. Sí, es Ah, que, y así sí, es es como picosito. sabe, es como si trajera un poquito de canela. Una ocasión probé en un restaurante de comida hindú Ujú. una sopa de espinaca Con jengibre. con jengibre. Es muy interesante porque haz de cuenta que comes habanero, Ujú. pero no se te queda el pico. O sea, haz de cuenta que sorbes Pero la no está sopa, picoso. pica mucho en la boca, lo Ajá. pasas y ya no pica. Y se quita. Yo, cuando me la dieron dije, a que la pruebe, oh, su madre, dije, qué picosa Pero esta sí es cosa. muy fuerte para el estómago. Ajá, y me lo tomé. Y luego, me llamó mucho la atención, que apenas lo pasé y ya no me quitó, ya no me quitó. La otra vez. Y me la acabé. Se hizo muy bueno. Pero la primera vez, alguien que no le gusta lo picante. Ventajas que tiene el jengibre: promueve la secreción gástrica, ¿sí? Estimula los jugos gástricos. Entonces, es una planta que nos ayuda al apetito. Festiva, ¿no? Así es. Mejora la circulación sanguínea, ¿sí? Es carminativo, que significa que elimina las flatulencias. De repente, Así, carminativo eso significa. eso significa, elimina los gases. De repente sale a encontrar, me ha tocado pacientes que hace un eco de abdomen y lo punto bueno. Pues me dijo el doctor que no vio nada, Sí, porque está había lleno tantos de gases abdominales que distorsionan la imagen. Entonces, bueno, tómese un tecito de jengibre. Y los Imagínate, si se supone que son gases incoloros, ¿cómo puede ser que no miren? porque separan la estructura. Hacen Entonces, espacio. hacen espacio. Ok. Entonces no permite que la imagen penetre. Porque acuérdate que es resonancia. Es un doble. ¿Sí? Entonces envía una señal y tapa. Entonces, ya más o menos tiene la distancia. La cabeza del aparato está preparada para penetrar a cierta distancia, enviar la señal, Si no, y calcular el rebote. Sí. Entonces, como ya hay distancias de diferencia, entonces afecta la resolución de la imagen. sí, ya no puede replicar la imagen. Se recomienda también como expectorante, ¿sí? Nos ayuda a eliminar flemas, elimina las flemas de todo el cuerpo, inclusive en las articulaciones, ¿sí? El acúmulo de líquido en las articulaciones. Antináusea, ¿sí? Hay un estudio interesante que se usó contra difenidol. Mira, Gloria. Ajá, Williams. mira, qué bonito. Su Williams. Sí, ese tuvo dos, estos también tan bonitos, pero no. Y así están, los dos que han tenido mucho, a cada rato. No sé qué les pasará, tan emocionados, ¿sabes? Compré citronela, lavanda y menta ahí muy chido. Oh, Las plantitas. pero si tonela para Igual Igual la lavanda también. sí, también. la lavanda y Iba a comprar ruda, pero dije, no, ya. es muy ruda. Es muy ruda. Es muy rudo. Oye, pero la lavanda sí huele. Sí, sí, igual. Voy a comprar. La lavanda lo que Me tiene de gusta. cuenta que a mí me encanta la lavanda, porque cuando crece la planta, que no se me ha dado, no sé por qué me gusta la lavanda, pero cuando Porque es un secreto. sí, Porque la compras. sí, En secreto. cuando crece nada. Y a lo que veo es que la única que más o menos se dio, que alcanzó más o menos como unos 50 centímetros, me encantaba porque le echaba agua.
y olía. Ajá. Al ver que la Como la ruda, ¿verdad? sí, y decía, mira, como, hasta como que agradece, ¿no? Que le, Sí. que le eches agua y huele Qué bien bonito. rico. Bien padre. Y eso también ¿Mm? puede ser muy bien. Sí, sí, ¿cómo? ¿En qué tanque ¿La tiene tuya sus, dónde la tienes? sus cantidades de agua, verdad, maestro? Ujú. Pero en sol o Sí. en... Pero decía ahí que es de media sombra, Es pero de quién media sabe. Ujú. Sí, mucha agua. Y de mucha agua. Porque, por ejemplo, la citronela, me decía el señor que me la vendió, no, debe echarle cada tercer día, no es cierto. De las citronelas cada 7 días echarle, Ah, cabrón. porque si no la ahogas. ahogas. Muy bien. Bueno, entonces se utiliza también, les decía que hay un estudio donde se utilizó contradifenidol para la náusea, con resultados muy similares. Fíjate. Y sin Muy necesidad similares, de... y sin necesidad de intoxicarte como un fármaco. ¿Sí? Entonces, para la náusea es muy, muy efectivo, inclusive durante el embarazo se recomienda su uso. Por ejemplo, y cuando están crudos, Pues, un tecito, hay que hacer una... No, pero picosón. pues, mi casa. Al menudo le agregas las rodajas de jengibre. Desde chilito. Unos galletos de jengibre. Además, oye, nunca se me quedó por las caricaturas de salir la galletota. Ay, sí. De Shrek. Tengo una amiga que usa mucho en los frijoles. Le agrega jengibre. Pues porque es carminativo. Sí, ahora digo, Ay, mira, sí, para, no que no la, sabía. para que no la hagan de Le voy a los ya sé. los Sí. ponchas. Ya sé que te hagan. Antes de ingerirlo. Mire, qué Oye, le buena voy a poner para ver idea. si no le cambia mucho sabor. Sí, Bueno, no, poquito. porque te voy a decir que yo creo que no, porque por ejemplo yo como coso los frijoles en la olla esa. Yo le digo a la huevona, de la noche, ¿no? O sea, que es eléctrica. Ok. La pongo en la noche. Despacito. Sí, la pongo en la noche. A veces si no llueve la pongo en el patio. Y si no, pues está en mi casa. Y la pongo y le pongo ajo, pero le pongo chile. O sea, le pongo estos. Chile serrano. No, chile de esos, de los rojos, esos del árbol. Le pongo varios ahí. No creo que vaya a saber muy diferente. Sí, he visto en una. Acá en Guanajuato. Me sirvieron frijoles así, frijol peruano con chiles, de eso sí. Y yo, ¿sabes qué pensé que era? Atole con canela. Porque tenía un color así como de canela. Sí, termina así rojo. Lo que es eso. Y después de dentro, con la cuchara así con cohete. Son frijoles. Y dice, ¿por qué creía que era? Pues yo pensé que era atole. Yo pensé que era atole. ¿Y esto qué es? Chile. Yo no sabía probar así con chile. Hace poquito, ahora que andaba en Guanajuato. Chile cambray. Sí, ajá, el que sea. Son picositos. Allá en la casa, allá en mi casa en Chihuahua, le ponía, pero chile de allá, del guajillo, de eso. Sí, pero aquí hay veces, pues ese le pongo, pero creo que no, porque le cambié mucho. No le cambia mucho sabor. Porque yo cuando lo pongo aquí, le pongo jengibre y ajo. Marta siempre le pone ajo, siempre le ha puesto ajo. Pero jengibre no. Y yo cuando yo le pongo chile, le agrego un tantito jengibre, pero le agrego poquito. Yo le pongo cebolla a veces. Sí, pues es Hay que quien le echa pasote. Sí, yo le ponía antes, pero ya no he conseguido. Antes se me dio una matita así y creció bastante. Pero le voy a ponerle esa cosa. Pero pues se supone que también le pasó, ¿te parece? ¿No? Así es. Entonces, sí va a ayudar a que tengan menos gases. Sí. ¿Por qué lo usan? Porque hay mucha gente que no los tolera por lo mismo. Tiene efecto antiinflamatorio, muy interesante, que de hecho aquí es donde yo más lo uso como planta medicinal, por ejemplo en las pomadas, en el gel, en lo que hago para dolor, porque sí brinda un efecto antiinflamatorio importante. Sí funciona bastante bien. Anteriormente, cuando no usaba el jengibre, por ejemplo, me decía, ¿Y no pican la piel? No. Hay cuenta que te ayuda para el dolor. El gel que hacía antes sin jengibre ayudaba al dolor, pero por ejemplo en las articulaciones como que no me gustaban las articulaciones. Pero exactamente, cuando lo empezamos a usar, que lo empecé a agregar a la fórmula,
noté que en las articulaciones quitaba más el dolor que antes. Sí, por el calor. ¿Sí? Porque la pomada, sobre todo, antes solamente esa pomada es fresca. Ujú. Entonces le metías frío a la articulación y no te quita. Entonces, esta combinación está muy agradable. Sí. Es antioxidante también, entonces ya sabemos el efecto de los antioxidantes, son sustancias que van a destruir al circular en la sangre las toxinas, ¿sí? Que se están generando por el proceso normal de envejecimiento, por el efecto normal de oxidación de las sustancias, y entonces evita ese deterioro en los tejidos, ¿sí? Entonces también a largo plazo entidad. Y otra cosa que tiene es depurativo, es decir, que va a eliminar de la sangre todas las sustancias tóxicas que se estén generando en la sangre. Entonces, en cualquier enfermedad nos puede servir, sí, y aunque no estemos enfermos, también. Por eso es muy usado en la dieta, sobre todo en Oriente, que es donde se utiliza. Va prácticamente todos los alimentos y lo usan con mucha frecuencia Sí, ¿verdad? para mantenerse sano, ¿sí? Son ventajas que tiene el jengibre. Y bueno, Yo decía que era para bajar de peso, no por lo del... Sí, porque es mucha gente picante. lo usa. Sí, de hecho, fíjate que hay gente que lo toma en ayunas Sí. con miel y canela y no sé qué Y tanto limón. hay. El limón en agua tibia, tienes la Sí. en agua tibia, pero la verdad es que les pongo el ejemplo contrario. O sea, ¿qué sucede? A lo mejor en otras partes del planeta funciona, pero en los países, por ejemplo, en Sudamérica, que no comen picante, funciona. Aquí no. Aquí no, porque, por ejemplo, en Europa ahorita está de moda en las dietas usar chile o cremas con chile. O sea, se untan crema. Dicen, es que es muy bueno para bajar de peso porque sudas. Sí, o sea, te acelera el metabolismo. Sí. Pero a nosotros ya no nos hace nada el chile. O sea, No. lo picante no nos hace nada. Ya estamos con... ¿Sí? Entonces nos traen jengibre que pica menos que un chile serrano. Entonces, ¿para qué me lo traen? O sea, el que lo esté tomando, cualquier persona que lo tome para eso no le sirve para nada. Para bajar de peso no sirve. No. Pero si lo estás tomando para dolor en las articulaciones, funciona. Así es, funciona. Aquí viene la forma, información interesante de por qué funciona en la náusea, en los mareos, en el embarazo, en el postoperatorio inducido por quimioterapia y en hiperemesis gravídica. O sea, en todos estos tipos hablamos de náusea, ¿sí? Son los diferentes nombres que tiene la náusea, ¿sí? Mareos por movimiento, es decir, que al ir en una embarcación, al subir en un avión, en el embarazo, en el postoperatorio, porque los anestésicos dejan un efecto de náuseas, no en todos los pacientes, pero se genera. Y muy importante, en la quimioterapia, ¿sí? Es un medicamento que se puede utilizar en quimioterapia. Sí hay que usarlo con reservas porque es calor. Y el cáncer es calor. Yo lo recomendaría sin restricción en leucemias, ¿sí? Porque es frío. Pero en los demás tipos de tumores, en los demás tipos de quimioterapias, con reserva o por pocos días, por ejemplo, posterior a la quimio, que lo tome unos 2 días y suspender. ¿Sí? Para no usarlo siempre, porque va a generar un aumento de calor al interior del cuerpo. Por eso es lo que sugiero. Para favorecer el cáncer. Ajá. Y eso de perimesis. Hiperemesis gravídica o gravidarum. Es una náusea que da, hiper es mucho, náusea, que va en contra de la gravedad, porque es contra lo que entra tiene que salir, no devolverse. Una ventaja, ¿por qué se puede utilizar en el embarazo? Porque actúa solamente en el tubo digestivo, es decir, que no se absorbe el sistema nervioso central. Y por eso se puede utilizar durante el embarazo. ¿Va a actuar dónde? En el tejido interno del esófago, del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. Y se va a evacuar. No se absorbe potentemente. Y aquí está lo interesante, en el último punto, ¿por qué funciona en el dolor? ¿Por qué funciona como antiinflamatorio? Porque cuando sufrimos de alguna lesión o traumatismo, se liberan en nuestro cuerpo sustancias como esta, como es la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa.
Estas a su vez liberan otra sustancia que se llama prostaglandinas y van a generar, las prostaglandinas van a generar dolor, inflamación, calor, ¿sí? Ardor en la zona lesionada. Entonces, el tomar este medicamento, esta planta medicinal, perdón, va a tener un efecto sobre la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, las corta. Dejan de fabricar, o sea, ya traes dolor, deja de fabricarla, por así decirlo, las inhibe. Si ya no se sigue formando la lipoxigenasa, no se va a formar la ciclooxigenasa. Si no se forma la ciclooxigenasa, no se va a formar las prostaglandinas. Entonces se va a quitar el dolor, la inflamación, el ardor, el enrojecimiento en la zona afectada. Lo podemos aplicar tópicamente o lo podemos tomar en infusión o en tabletas o en cápsulas. Hay muchas. El jengibre no les puse una dosis, de hecho al final no viene una dosis recomendada porque tiene una cantidad es impresionante de cómo lo puedes tomar. Digo, ningún medicamento lo hemos dicho, lo pones en los frijoles. Se le puede agregar a los frijoles y ya te sirve. Lo puedes agregar a la sopa, puedes hacer una sopa de jengibre, puedes hacer galletas de jengibre y te está sirviendo. ¿Cuánto le agregas a los frijoles? Unos 2 rodajitas. Unos 2 rojitos, un dedo de cuenta más o menos, el grosor de un dedo, esto. Y es lo que le agregas para 1 kilo. Corta el pedacito, sí, de raíz. Está bien porque fíjate que casi todos, bueno, de hecho todo el mundo, en la mañana estás bien. Sí. A través del día que vas comiendo, en la noche es como así. Son baratos, sí. Entonces ayuda el uso constante te va a ayudar a bajar la cantidad de gases. Y de inflamación. Carminativo, y la inflamación en articulaciones, la inflamación abdominal, ¿sí? O sea, en general. En gastritis, sí. maestro. En gastritis no te lo recomiendo porque es caliente y va a irritar más el estómago. Sí, sí, sí. Decía que hay muchos estudios clínicos sobre esto. Dice, de estos estudios clínicos, en un total de 1.577 pacientes, que es un estudio bastante grande, se encontró que la dramamina, como profiláctico para el mareo provocado por movimiento, tuvo un resultado muy similar a la dramamina. Y yo le dije la marca, el diseñador, que es también se tiene tratamiento de laberintitis y de vértigos ocasionados por otras enfermedades. Pues ese es un té, lo llevas en el termo y vas tomando la dramamina. Ajá. Y fíjate, y algo interesante dice que el simple hecho que le incluyas en la alimentación es suficiente para dar su efecto antioxidante. Evitar el envejecimiento, ¿sí? Evitar el daño en la piel, en los tejidos, en la vista, en el cabello, en los huesos, en todo. ¿Sí? Sí, yo por ejemplo en el licuado verde, me acuerdo que una vez me dijiste, pues haz el té. Y la nutrióloga me dijo, puedes hacerlo en té, no tienes que picarlo. Y como es duro, sí. Haces el té y se lo pones como el agua para licuar. Exacto. Pero tiene estos beneficios como antioxidante también, digo, con el simple hecho que lo agregues a tu alimentación. Digo, aquí en México, pues la forma más convencional es a los frijoles, pero hay muchas recetas con jengibre. Muchísimas. Si nos metemos a YouTube, se van a encontrar con cantidad de recetas con jengibre, con rallador de jengibre. Sí, o sea, lo puedes, por ejemplo, si haces un té de manzanilla, le pones un pedacito y ya. Sí. Haz de cuenta, o si no te quieres tomar el té caliente, le pones hielo. Limonadas. Limonadas, limonadas también. Limonada de pepino con eso. Sí. El jengibre y la medicina china tradicional. Fíjense que me encontré este artículo muy interesante. Me lo leí recientemente. De hecho, la vez anterior que yo curso no lo incluí este artículo. Dice, la nutrición y dietética de la medicina china tradicional atribuye al jengibre fresco las siguientes cualidades. Temperatura, cálido. Es decir, que aunque tú lo tomes en frío, va a generar calor al cuerpo. Si lo tomas caliente, va a generar más calor. De hecho, por eso te baja
El calor. El calor. Tiene un sabor picante y lo que nos interesa en la medicina china, tiene una afinidad por el pulmón, el estómago, el vaso y el hígado. Por eso es importante tomar en cuenta que de estos tres órganos prácticamente, por ejemplo, en el estómago hay que tomar en cuenta lo que mencionaste ahorita. Una gastritis no es recomendable porque ya habla de calor. En un hígado graso no es conveniente porque va a aumentar la temperatura del hígado. ¿Sí? Pero a veces tenemos deficiencia del hígado y funciona. Calienta al yao medio, al calentador medio. Suprime la náusea, calienta el pulmón, por eso tiene un buen efecto en enfermedades respiratorias, también en la tos. Ya habíamos visto ahorita que transforma la flema, la diluye. Elimina toxinas. Y esto que en medicina china nos interesa mucho. Dispersa el frío. Por eso, le digo, mi gusto en la pomada o en el gel para rodilla, para dolor lumbar, porque esos son de frío. Entonces, dispersa el frío. Transforma la flema por el calor. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, lo puedes tomar en infusión también, como lo mencionamos, combinados. En verano lo puedes tomar y todo te va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, para el dolor de articulaciones, lo puedes tomar con una combinación en la limonada, por ejemplo, o con pepino, y ya te ayuda también a eliminar el dolor en las articulaciones con una bebida refrescante. Sí. Tengo una amiga que ella padece de, creo que sí, hipotiroidismo, pero ya le da por mucho. Frío. Sí, no, ella no tolera el frío porque sí le puedo recomendar que tome. Así es, porque le va a aumentar el calor corporal. Sí, porque dice que aún haciendo calor y estando, como es el enfermero. Sí, de hecho, la tiroides la maneja el hígado, pero el hipotiroidismo es una deficiencia en el hígado. Y un hipertiroidismo es un exceso en el hígado. Entonces, en hipertiroidismo no es recomendable. Pero en hipotiroidismo sí, porque va a tonificar el hígado. Sí. Fomenta el sudor, es decir, que en un proceso infeccioso, un cuadro gripal, que la persona no puede sudar para regular su temperatura corporal, ahí es muy conveniente. En una gripa, dale un tecito de jengibre, con limón, con miel, ¿sí? Y pum, afuera todo. En hipotiroidismo se recomienda. En hipotiroidismo sí. Y libera la superficie, o sea, la piel. Sí. Por ejemplo, tenemos pacientes que a veces tienen problemas en el hígado y traen mucha comezón en la piel, porque hay toxinas en la piel. Ahí le podemos dar para... No se recomienda por más de 15 días ahí porque ya el hígado está afectado. Generalmente sucede en hígado graso o en cirrosis. Entonces no se recomienda por muchos días, pero sí para que ayude a liberar la piel de esas toxinas, que generalmente son metales pesados que no pueden atravesar la piel porque es semipermeable. Y entonces sudas, pero no eliminas. Los metales se quedan atorados ahí y generan molestia, ardor. Dice, el jengibre se menciona por primera vez como producto dietético en el Tratado Central del Ningyi Bielu, notas complementarias de médicos famosos, aproximadamente en el siglo II, en China. Sin embargo, el jengibre desecado ya aparece en el clásico de la ciencia herbolaria de Chenong, a finales de la dinastía Han, en el capítulo 26 del Penhao Gamun, Farmacología Sistemática, de Li Zichen, en 1593 también aparece. Como indicaciones importantes para su uso terapéutico se encuentran las náuseas, el vómito, la falta de apetito, porque es estimulante el apetito, la tos, la insuficiencia respiratoria, el frío y los escalofríos, dolor de cabeza y de las extremidades, en congestión nasal, dispepsia, diarrea tras el consumo de alimentos en mal estado, en dismenorreas, eso no lo mencionamos, pero también ayuda al dolor menstrual por el calor que genera en el cuerpo, ¿sí? Los trastornos del riego debido al frío,
¿sí? O sea, cuando hay dolor en las articulaciones, dolor lumbar. Por ejemplo, es muy común en invierno que hay pacientes que refieren dolor lumbar y dolor en rodillas. Ese tienes que indicar el jengibre para que aumente el calor. Y como contraindicaciones, aquí están interesantes, debe tomarse en cuenta los estados de deficiencia de yin. Deficiencia de yin es que no hay frío fuerte y el calor se hace potente. ¿Sí? Y se transforma en trastornos de calor. Entonces, no debe utilizarse cuando... La forma más sencilla para que lo puedas evitar es checar la lengua. Si la lengua está roja, no uses jengibre. ¿Sí? Si la lengua... si ya manifiesta tener un problema de hígado. Así es. Si la lengua está roja, no se recomienda usar jengibre. Tampoco en calor. Tampoco en calor. Diarrea por calor. Así es. Enfermedades oculares, porque vas a aumentar la presión ocular. Por ejemplo, en glaucoma está contraindicado. ¿Sí? En hemorroides, porque va a romper la hemorroide, va a provocar sangrado. Y en alta presión. Entonces aquí es algo importante, que lo mencionamos también con el ajo en su momento. Uno piensa que por ser algo que se come en la dieta no hay ningún problema, pero tanto el jengibre como el ajo, los pacientes hipertensos no deben de tomarlo con regularidad porque van a aumentar la presión arterial, porque aumentan el yang. Sería en medicina china, aumentan el yang, el calor, el enojo, la fuerza, ¿sí? Pero a nivel de vasos sanguíneos es un peligro porque pueden reventar los vasos sanguíneos. Por eso, en enfermedades del ojo, sobre todo en glaucoma, no lo usan. Y hay gente que lamentablemente no sabe y lo está usando. Sí, cierto, la ignorancia de no saber. Sí, hace poco, a principios de año, me tocó un paciente que usaba mucho ajo negro, porque está de moda. Y entonces él vino por hipertensión. Entonces le hago tratamiento, no hice la historia clínica completa, no le pregunto de qué está consumiendo. Y me dice que hasta la segunda cita le pregunto porque no bajó nada la presión y siguió alta. Le digo, ¿qué medicamentos toma? No, pues normalmente tomo y esto, a salud de la presión. Y le digo, ¿y algo más? También manejo el ajo negro extraído. ¿Por qué está tomando eso? Porque me lo recomendaron, como siempre, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿cuánto toma? Entonces, tal que se tomaba, él consiguió el ajo, como tal, y se echaba 1 o 2 dientitos de ajo después de cada comida. Como pastilla. Como 6 diarios. Entonces dije, deje de tomarlo, digo, y le olvides la presión arterial. La presión arterial está alta por eso. ¿Sí? Porque el ajo en exceso va a aumentar la presión arterial. El jengibre en exceso va a aumentar la presión arterial. Entonces los hipertensos no. Bueno. Sería lo normal, por si es la comida o algo así. Sí, no, como 6 diarios. No directo, vaya. Sí. Vamos a dejar aquí la clase. Oscar, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. No está mal. En contacto. Vale, hasta luego. Saludos. Saludos.